Bien, filosofía para entender nuestro tiempo, que es un tiempo que pertenece a lo que generalmente se llama ilustración. La ilustración estábamos un poco analizando o comentando, un poco reflexionando sobre los orígenes de la ilustración y hablamos de Newton, de Galileo, ¿no? Primera mitad del siglo XVII, y tenemos que hablar también de Descartes, que es contemporáneo a Galileo. Descartes nace a finales del siglo XVI, pero su trabajo intelectual lo realiza en paralelo con Galileo y conoce también, obviamente, el arresto, ¿no? el proceso y la condena de Galileo, lo cual, según dicen los biógrafos, lo retrae a Descartes durante un tiempo para expresar también sus ideas científicas, ya que el juicio de Galileo es un ejemplo, ¿no? Y lamentablemente aquí hay que decirlo, la Iglesia juega un papel negativo, muy negativo, porque no solamente condena a Galileo, sino que retrae a otros científicos a exponer teorías que podrían ser causa, en fin, de problemas, de conflictos de carácter, en fin, histórico, ¿no? Social, una condena. Descartes también es copernicano, pero no lo dice, no lo expresa. Es educado por jesuitas y él después reconoce que su educación fue, en fin, incompleta, al menos en el campo científico, porque los jesuitas, dice él, no tienen método. Un poco la idea que quería transmitirles hoy es esto del método, de la importancia del método. Descartes desarrolla un método y que después lo expresa claramente en 21 reglas, que después las reduce a 4, en el famoso discurso del método, discurso sobre el método. Quería comentarles a ustedes esto, parece que es interesante, porque si lo pensamos, toda nuestra vida está atravesada, desde la cuna hasta la tumba, por métodos, ¿no? Hay un método para amamantar a los bebés y un método para enterrar a los muertos. Y entre eso y aquello, todo es método. Método para la educación es un método, es un sistema, es un programa, ¿no? Donde nosotros entramos en el sistema que nos va trabajando de acuerdo a un método. Y salimos, en fin, para entrar a otro método que es el trabajo, ¿no? Ya que todo trabajo se realiza según un método. Y así todo está, digo, como atravesado y con razón por diversos métodos, ¿no? Y en fin, y entonces hay obviamente, en primer lugar, una reacción en contra del método en general, ¿no? Porque el método es ni más ni menos que un instrumento. No podemos identificar al método con la verdad. Y sin embargo parecería que en el racionalismo, en efecto, hay una identificación del método con la cosa. Y esto es un llamado de atención que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque el método no es algo que encontramos en la realidad, sino es algo que nosotros construimos, ¿sí? Bien. Y entonces esa construcción después nosotros la aplicamos a la realidad, ¿no? El método es un sistema de coordenadas, ¿no? Ustedes conocerán las famosas coordenadas cartesianas que fueron creadas por Descartes, ¿no? Es decir, se llaman de cartesianas y x, y, ¿no? Que es el modo de pasar de la matemática a la geometría, ¿no? En fin, y todo esto lo fue diseñando Descartes porque fue un gran físico matemático, ¿no? Un hombre superior, pero también un filósofo, ¿no? Y entonces en sus trabajos de óptica, de geometría, los introduce él con un texto que después hizo famoso como discurso acerca del método, ¿no?
y cómo es importante tener un método. Pero yo diría, se equivoca porque él cree que puede haber un método universal. Dice, bueno, mi intención es descubrir, crear un método que sea aplicable a las matemáticas, a la física, a la biología, a la moral, a la política, a todo. Un método universal, ¿no? Esto va en contra de aquello que es más cercano al pensamiento tradicional, no aristotélico y tomista, que es el concepto de la formalidad, ¿no? Él dice, por ejemplo, que el saber es un edificio. Entonces las paredes y el techo no pertenecen a edificios distintos. Y así, por ejemplo, las paredes son la física, el techo la metafísica, no sé, el piso la moral. Pero como todos son partes de un mismo edificio, necesitamos un método universal, ¿no? Nosotros, en cambio, sentimos que no es así, que la pared es el edificio, ¿no? Es uno, y yo lo puedo ver desde la formalidad arquitectónica, que es una formalidad, desde la formalidad estética, digo, si es lindo o feo, desde la formalidad del bienestar, si es cómodo o incómodo, o desde la formalidad, no sé, urbana, si pega o no con el contexto, o de la formalidad económica, cuánto sale construirlo y cuánto dinero voy a ganar. De modo que no es que el saber sea un solo edificio y la ciencia son partes de ese edificio, sino que ese edificio, que es la existencia, el ente, lo encaro desde diversas formalidades, ¿no? De modo que no hay un único método, hay diversos métodos. Yo no puedo aplicar a la moral el método matemático, no puedo. Y ellos lo hacen, ¿no? Es decir, Baruch Spinoza, les comentaba, escribió este libro, ética demostrada según el orden geométrico. Bueno, ese es el ambiente de esta época, ¿no? Descartes, Galileo, Spinoza, Leibniz, después Newton, etc., ¿no? La matematización de la vida. Y es una simplificación. De modo que aquí encontramos un primer, problema, ¿no? Pero hay un problema aún más profundo, que es la desaparición de la realidad. ¿Por qué? Porque si el conocimiento es la aplicación de un método, en definitiva, la cosa en sí desaparece. O sea, yo estoy aplicando un método a una realidad y es lo único que puedo saber, lo que el método me dice. ¿Y qué hay detrás del método? Y no lo sé. No lo sé. Después va a venir Kant, ¿no? Que va a decir, bueno, en realidad el conocimiento no es otra cosa que eso, ¿no? Son las categorías que llamaba Aristóteles, no son realidades extramentales, sino que son conceptos o categorías, formas que yo aplico. De modo que el ser en sí, lo que está, es desconocido, ¿no? No puedo saber. Y esto va en contra de la gran tradición que dice, como dice hermosamente el padre Pablo Florensky, no mártir de los comunistas, dice, la realidad, dice él, es transparente. Así lo sentimos nosotros, ¿no? La realidad es transparente. Obviamente necesitamos un método, por supuesto, ¿no? ¿Qué sería de Agatha Christie sin el método, ¿no? Me refiero al gran personaje de Agatha Christie, ¿no? El detective Hercule Poirot, ¿no? Les recomiendo leerla y hay películas muy buenas, donde Poirot dice, no, yo descubro al asesino porque tengo un método, no porque sea más inteligente, que es un método, ¿no? Es decir, experimental, deductivo. Observo, recojo pruebas, ¿no? O sea, la ciencia forense o el arte forense, que es tan importante para descubrir los crímenes, ¿no? Tienen como sustento un método. Así toda nuestra vida y la industria es un método, ¿no? La economía es un método. Por eso Adam Smith, ¿no? Que es un referente del liberalismo, ¿no? Dice, bueno, hay que dividir el trabajo. No puede ser que el campesino sea a la vez el que
arregla las herramientas y vende el grano y siembra y cosecha y hace el pan. No, es decir, que el grano lo venda otro y que lo transporte otro. O sea, que el campesino se dedique a esto, que se especialice en esto, en lo que él sabe hacer. Y después que transporte el grano otro. No el campesino, sino el que tiene carreta. Así que lo venda otro, el mercader. Y que haya uno que ponga dinero. Porque el capitalismo es un método de inversión, en fin, de trabajo, de renta, de ahorro, ¿no? Ahorro es como un círculo virtuoso de estas cosas, ¿no? Que hacen que el esfuerzo humano sea más productivo, más eficiente, más especializado. Es decir, el método atraviesa la vida humana, ¿no? Y en este sentido, Descartes tiene razón, ¿no? De la utilidad del método. Pero como hemos observado y vamos a observar en el futuro, siempre encontramos el gran problema del hombre, que es la falta de moderación, ¿no? Lo que decían los griegos. Y ser moderado no está de moda, nunca estuvo de moda la moderación, ¿no? Está de moda los extremos, ¿no? Los extremos, sí. Entonces, bueno, Descartes, descubre un método, ¿no? El método universal. Bien. Sí, pero no, está exagerando, en fin. Y lo peor no, causa gracia, porque en realidad, si uno lo piensa, el descubrimiento que hace Descartes lo descubre durante sueños. Él tiene tres sueños, ¿no? Que son como revelaciones que él tiene, como grandes intuiciones. Y él cree que son inspiraciones divinas y por eso peregrina a un santuario, a la Virgen de Loreto, porque era católico, a darle gracias a Dios porque él le inspiró el fundamento del método, ¿no? La verdad primera, de la cual se deducen en forma deductiva, racional, otras verdades, ¿no? El famoso cogito, ¿no? El pienso, luego existo. Bien. Pero es un sueño. De modo que habría que preguntarse si los grandes descubrimientos de la humanidad son conclusiones derivadas de un método o intuiciones que están fuera de cualquier método. La intuición de Newton, la intuición de Einstein, la intuición de Gandhi, las grandes intuiciones, las grandes transformaciones del mundo, ¿fueron intuitivas o resultados de un método, ¿no? Esto es importante, creo. Bien, vamos adelante porque no quiero cansarlos tampoco. Bueno, entonces él, en fin, 4 reglas tiene en el discurso del método. La primera regla, que es la más importante, es la regla de la evidencia. Él dice, no debes ni debemos aceptar como verdadera ninguna afirmación que no se presente como evidente. Establece entonces una relación entre la evidencia y la verdad, y la aceptación, que es un acto de la voluntad. No debes aceptar, ustedes lo van a encontrar literalmente, por eso no voy a citar literalmente, no debes aceptar como verdadero nada que no sea evidente. Bien, es muy lindo esto, pero tendremos que preguntarnos 2 cosas. En primer lugar, ¿qué es la evidencia? Para Descartes la evidencia es evidencia matemática, ¿no? Matemática. Y no es así, porque hay otro tipo de evidencia, la evidencia física, por ejemplo, que no es matemática. O sea, yo veo este micrófono y se presenta como evidente su existencia, no tengo ninguna duda. Y no es una evidencia matemática, hay una evidencia moral, ¿no? Es decir, me resulta evidente, sin necesidad de demostrarlo, que no tengo que hacerle al otro lo que no quiero que me hagan a mí. ¿Y qué evidencia? No hay nada matemático, no se puede matematizar la vida. Hay una evidencia histórica, o sea, por ejemplo, la existencia de San Martín, o que San Martín cruzó los Andes. No es algo que pueda deducir, no es algo que pueda intuir a priori,
pero es algo que me resulta a mí cierto, gracias al testimonio de los demás. No tengo ninguna duda de que San Martín existió, ¿no? Ninguna duda. Y sin embargo, ¿qué evidencia tengo, ¿no? Evidencia histórica, ¿no? Y después hay otras evidencias que son estéticas, ¿no? La evidencia del arte. ¿Por qué digo que la séptima sinfonía de Beethoven es hermosa? Bueno, me resulta evidente. Quizá no lo pueda demostrar. Hay un consenso, en fin, pero hay una evidencia también, ¿no? De una armonía, en fin, de una sinfonía. Y así otros tipos de evidencias, ¿no? Sobre las cuales se asienta la vida. Por eso reducir todo a todo saber verdadero, una evidencia matemática, es obviamente una exageración. Que ni Descartes hacía, o sea, hay que ser realista. Porque uno puede ser racionalista aquí en el escritorio, pero cuando sale a la calle no es racionalista, es realista, ¿no? La realidad, en fin, nos pasa por arriba, ¿no? Como Jesús le dice a San Pablo, es decir, ¿por qué das cabezazos contra la pared? ¿No te duele la cabeza? Bueno, algo así, le dice. Es decir, aceptá las cosas, ya está, en fin. Y entonces, la realidad, ¿no? Entonces la evidencia matemática, las matemáticas no son el modelo. Para Descartes el modelo de la verdad es matemático. Y no, hay diversas formalidades. De modo que esta formalidad es excelente para el desarrollo de la física, de la industria, pero no me sirve para otros aspectos de la vida. Y en segundo lugar, habría que preguntarse si realmente no puedo aceptar como verdadero las cosas que no son evidentes. Y yo personalmente creo que sí. Para mí es suficiente que sea probable, no evidente. Lo evidente, dice Descartes, tiene que ser claro y distinto. Bueno, pero hay cosas que son probables y yo las tomo como verdaderas. Porque es una probabilidad humana, porque el mundo de lo humano no es de las certezas absolutas, sino de lo probable. Es decir, yo no puedo tener una certeza absoluta, yo por ejemplo, novio, de que mi novia me ama. No puedo tener una certeza o que es la mujer indicada, en fin, para acompañarme durante toda mi vida. ¿Qué certeza? Es decir, me juego, pego el salto, no me arriesgo. Necesito para vivir no certezas, sino coraje, audacia, en fin, porque esa es la vida del hombre, ¿no? Es decir, el hombre, el día que seamos computadoras, quizá nuestra vida va a ser más perfecta, pero va a ser menos humana, ¿no? Y menos apasionante. Por eso, y aquí, por ejemplo, contra Descartes lo tenemos, aunque era cartesiano también, a Pascal, ¿no? Que es de la misma época, que vamos a hablar de él, si les parece alguna vez. Es suficiente lo probable, dice él, ¿no? Es decir, y dice, Dios puso en el mundo tanta luz como para reconocerlo, y tanta oscuridad como para rechazarlo. De modo que la verdad no se me impone como resultado de una evidencia, sino que es un acto que yo pongo. Digo, bueno, yo hago una opción por la luz, pero también puedo hacerlo por lo otro, porque ni la luz es absoluta ni la oscuridad es absoluta, ¿no? O sea, la vida humana es mucho más compleja de lo que puede ser un mecanismo o una ecuación matemática. Las otras tres reglas dicen así. Bueno, la segunda regla es la regla analítica, que está muy bien, es excelente y muy útil. Dividan por partes, ¿no? Cuanto más partes del problema, mejor. Si encontrás una dificultad, dividila, ¿no? Como decimos en Argentina, vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. Y es una regla excelente para cuando los problemas nos aplastan, ¿no? Nos ahogan. Entonces, bueno, serenemos, vamos por partes, ¿no? Bueno, Descartes no es psicólogo, pero es una buena regla para la psicología. Vamos por partes. La tercera regla es la contraria, la de la síntesis. O sea, habiendo dividido el problema por partes, ¿no? Por ejemplo, hay una práctica muy hermosa en los hospitales cuando se juntan, se reúnen, ¿no? Médicos de diversas especialidades. Entonces viene
el especialista en el corazón, en el pulmón, no sé, en el hígado, qué sé yo. Entonces, han analizado cada una al paciente y se llega a una síntesis. Bueno, ¿qué hacemos para que se cure? Es la regla de la síntesis, análisis y síntesis. Y la cuarta regla es la de revisar y controlar, ¿no? O sea, una y otra vez repetir, en fin, el proceso. Bien, de modo que el Descartes, el aporte es enorme, ¿no? Y sin embargo, como vemos aquí, es insuficiente. Es una parte, y está muy bien que así sea, pero no es todo, ¿no? Estos filósofos muchas veces, como recientemente dice Maritain, dice Hegel, creyó que era un hombre Dios, creyó que él, Hegel, era capaz de comprender el absoluto. Y esta pretensión de Hegel la encontramos también en esta misma cultura, ¿no? Que es un poco la cultura esta de la Torre de Babel, ¿no? De querer, en fin, aprisionar el cielo, poseer a Dios, ¿no? Encontrar uno mismo el principio absoluto. Y esto también es lo que hizo hacer Descartes de otra forma, obviamente, ¿no? Bueno, seguiremos en otros videos. Si tienen preguntas, comentarios, los pueden enviar. Que tengan un muy buen día.